Muy buenos días, arrancamos Economía y Política, un nuevo sábado, un nuevo programa. ¿Cómo estás, Chuno? ¿Todo listo? Sí, una mañana linda, nos levantamos temprano hoy, estaba soleado, estaba lindo, no sé qué pasó ahora, se fue un poquito el sol, pero está pronosticado un lindo día, parece. En un rato vamos a estar seguramente pasando el clima y hablando también de mañana. Y bueno, en lo que respecta al programa de hoy tenemos varios temas para analizar. Vamos a arrancar con el tema que quedó pendiente la semana pasada, que tiene que ver con los cambios constitucionales. ¿Vale la pena cambiar una constitución? Ese fetiche de siempre que se quiere hacer un cambio constitucional, buscarle la vuelta política de la reelección, del mantenerse en el poder y todas estas cuestiones, la vamos a estar hablando, vamos a estar viendo bien qué es una constitución y bueno, para que cada uno pueda tomar su posición frente a estas cuestiones. Después vamos a estar teniendo una entrevista con Facundo Armas, que se va a presentar, va a ser una gira importante por Europa, así que vamos a estar hablando con él un ratito para que nos cuente todo lo que tiene para decirnos de lo que va a ser de lo que está haciendo, ¿no? Su cada vez más linda carrera y bueno, lo que viene para adelante, lo que viene en el futuro. Así que vamos a estar hablando con él un ratito. Y el otro tema que nos queda, que va a ser lo que va a continuar en los próximos programas, tiene que ver con analizar un poco cómo viene la industria argentina, meternos un poco en ese tema que siempre nos gusta meternos. Hoy vamos a tomar dos industrias muy importantes que ya sabrán en su momento cuando las vayamos revisando, así que con esos tres temas vamos a estar haciendo el programa del día de la fecha de economía y política. Les dejo el número de teléfono para los que se quieran comunicar, 1540-9908, 1540-9908. Dale, Chuno, vamos con un temita y arrancamos con el programa. Bueno, volvemos entonces con economía y política. No dije la fecha, estamos 29 de agosto, programa 20 ya. Se están pasando los programas rápidos, Chuno. Ya. Sí, sí. Que fue en octubre, así que estamos casi llegando a la fecha de aniversario del programa. Así que bueno, muy contento con todos los avances, con toda la oportunidad que tuvimos de hacer esto que nos divierte tanto. Y bueno, vamos a empezar con el primer tema que teníamos comprometido, que tiene que ver con la Constitución. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los gobiernos quieren modificar las constituciones, que se quieren meter en el poder para no dejárselo nunca a nadie, cambiar toda la ley, ser una dictadura prácticamente, ¿no? Y definir todo. Y muchas veces hablamos de ese tema, yo le digo fetiche porque mucha gente le da una importancia exagerada a la Constitución sin pensar que la Constitución no es más que la representación de lo que como sociedad estamos todos de acuerdo o en cierta forma eh, debemos estar de acuerdo porque en algún momento se juntó una gran cantidad de representantes de todo el país y definieron que esos eran los lineamientos que deberíamos seguir para poder ser un país ordenado, para que uno no pueda hacer lo que quiera, pero el otro tampoco. Así que bueno, vamos a estar hablando ahora sobre este tema y para arrancar con este tema obviamente tenemos que hablar sobre la ciudadanía, un tema importante y que está muy relacionado a lo que pasa acá. Bueno, ser ciudadano implica gozar de derechos que nos brinda el Estado, eso seguramente. Un ciudadano tiene derechos. También como tiene derechos, tiene sus obligaciones. En este caso vamos a hablar de los derechos porque la Constitución lo que resguarda son justamente estos derechos. Bueno, la persona, ya por ser persona, por haber nacido en Argentina, tenemos un mínimo de derechos. Un mínimo que el Estado debe hacer que se respete y que se valide. Pero no solo derechos formales que aparezcan en una ley o ese tipo de cuestiones, sino la capacidad de hacerlos valer. No sirve de nada tener derechos si uno no los puede hacer valer, porque podemos escribir por todo lado que tenemos derecho al trabajo, derecho a la comida, pero si no se cumplen, el derecho no tiene validez en definitiva, ¿no? Como decía Lula en su momento, que decía,
lo importante de las democracias no es que los pobres puedan elegir, porque ese también es un gran engaño, cuando te dicen, bueno, pero hay democracia, podemos elegir nuestros gobernantes. No, lo importante es que también esa clase que representa a la clase más pobre pueda llegar al poder, no solo que pueda votar, sino que también pueda llegar al poder, que tenga sus representantes, porque si no, no sirve de nada votar si tenés que votar entre lo peor, tenés que elegir entre lo peor lo mejor y no tiene mucho sentido. Pero bueno, sigamos hablando de los derechos entonces. Sí. Ujú. Sí, y una decisión de la persona que toma, que quiere ir por ese camino, no es que te van a obligar a abortar, no existe, no es la idea de la ley. Pero sí es un tema complicado que seguramente ya lo vamos a tratar en algún programa, pero sí, tiene que ver con eso, porque tiene que ver con que los intereses de la gente estén representados. Pero para que los intereses de la gente estén representados, esa gente tiene que demostrar cuáles son sus intereses. Porque si vos no sabes cuáles son tus intereses, lo único que haces va y pones un voto y listo, te olvidaste de la democracia, no tiene mucha forma el político de obligarse a representarte. Pero nosotros tenemos una gran arma porque cada 4 años ese tipo tiene que revalidar. Vos imaginate que en tu laburo tengas que cada 4 años revalidar tu puesto, a ver si te tenés que quedar o no y te lo decidirían todos tus compañeros. Sería un laburo mucho más justo porque se quedarían los que tengan mejor posibilidad. O poner con tu jefe, poner que tu jefe no sea una elección por currículum o porque le interese, sino que se lo elija porque todos están de acuerdo en esa oficina, en esa línea, en ese lugar, que esa es la mejor persona, la que representa mejor los intereses de todos y la que podría lograr que todos lleguemos a los objetivos. Entonces, por eso es tan importante la democracia. Y la democracia tiende a copar todos los lugares, salvo en el ámbito privado, que es donde también hay muchas deficiencias por ese tema. Pero bueno, sigamos hablando de lo que es el ser ciudadano. Entonces, lo importante es que no se formen categorías de personas en un país. Lo importante es que los derechos se puedan cumplir para todos, porque siempre el derecho para alguien se cumple, pero en general se cumple para los que más plata tienen o para los que más posibilidades de hacer valer ese derecho tienen. Entonces también es importante como país que el ser ciudadano logre tener capacidad de hacer valer sus derechos. Ujú. O este caso de que mató a la mujer en el country, que la degolló, tiene emoción violenta. Pero si hubiera sido un tipo cualquiera, es un delincuente, tiene que ir a la cárcel, tiene que ir preso por miles de años. Pero así como tenía plata, lo venden de otro lado. El tipo se hacía un poquito el loquito, todo bien y listo, pasaba. Y no. Esto es el reflejo de lo que somos como sociedad. La tele y todas esas cuestiones son el reflejo de lo que somos como sociedad. Nosotros todavía no aceptamos que todos somos iguales y muchas veces se nota esto y se nota muchísimo. En todos los lugares donde estamos cerca se nota que no todo el mundo está dispuesto a aceptar que somos todos iguales. Exacto, o te dicen tiene tal título y como que ya le hablas de otra forma. No tiene por qué ser así, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Exacto. Bueno, acá lo que dice que es importante que el Estado vaya ampliando su base ciudadana, vaya ampliando sus derechos. Y que los derechos tienen sentido porque existe la sociedad, porque si no habría sociedad y cada uno viviría en un pedazo de tierra y se queda ahí, hace su vida ahí y no tiene contacto, no necesitaríamos derechos en principio, ¿no? Eh, los derechos se explican a favor del poder económico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hablábamos recién, que siempre están orientados hacia los que más
poder tienen o dinero tienen o están mejor económicamente siempre. Bueno, la inmigración trajo las luchas y la ampliación de la ciudadanía en la clase obrera, que siempre fue muy organizada y combativa. En Argentina los derechos laborales, los derechos civiles vienen muy atados con la inmigración, porque vos pensás que solo un 2% de las personas del mundo viven fuera del país donde nacieron, por ejemplo. O sea, es gente que busca un cambio realmente. El tipo que se viene de Italia, Argentina, no era un tipo común y corriente, era un tipo que venía realmente a buscar un cambio y con ideas seguramente importantes. Y bueno, en su momento, en la década del 10, en la década del 1920, 1930 incluso, ayudaron a ampliar los derechos de un país que estaba a nivel mundial en una posición muy importante, aventajaba a muchísimos países de la región seguro, incluso de Europa y a Estados Unidos, donde todavía había esclavitud, por ejemplo, en cierta forma, ¿no? Ujú, exacto. Verdaderas ideas anarquistas y socialistas, porque ahora vamos a ver con esto de la Constitución que muchas veces ese anarquismo o ese socialismo que nos venden a veces los partidos de izquierda se puede transformar en un apoyo a la derecha, a cambios de derecha, a dictaduras y termina estando en contra de lo que necesita el pueblo. Pero lo vamos a ir viendo con este tema, porque lo central de esto de este análisis que estamos haciendo es revisar la Constitución del 49, una Constitución ocultada, que es la Constitución que se votó cuando Perón era presidente, una Constitución con legitimidad, porque se votó con el voto del pueblo. El pueblo decidió hacer ese cambio constitucional, en definitiva. Dos veces en nuestra historia ocurrió eso, pero bueno, vamos a seguir con el tema y lo vamos a ir viendo. Bueno, cuando el Estado se encarga de mantener a los excluidos a raya, es un Estado que excluye, obviamente. Es un Estado que dice, a ver, los derechos yo los puedo dar hasta acá, entonces esta parte de la población que no tiene, que no le puedo brindar esos derechos, lo tengo que mantener a raya, lo tengo que tener lejos de mis centros productivos, lejos de mis plazas. ¿Qué hago? Los separo. Una policía importante, hago villas para excluirlo, que es lo que hacía, por ejemplo, el gobierno de Menem. Un gobierno que necesitaba que un 30% de la población esté fuera porque no tenía, el Estado se había desaparecido, era tan chico que ya no podía mantener los derechos del 100% de la sociedad. Pero esa es una forma. Después, Zaffaroni dice algo muy importante que lo vamos a ir viendo ahora, que dice, ¿qué va antes, los derechos individuales o los sociales? O sea, ¿qué importa más, mi derecho o el derecho de todos? Cuál es la prioridad? Porque esto es muy importante, porque vamos a ir viendo cómo las constituciones se fueron armando, ¿no? Es importante quedarnos con esta idea, porque por ejemplo Zaffaroni dice, si me dan libertad, pero no me dan pan, voy a usar esa libertad para pedir pan. O me van a tener que dar el pan o me van a tener que quitar la libertad. No tienen muchas opciones, ¿entendés? Pasa eso, realmente es así el mundo, ¿no? Entonces, bueno, Perón, lo que más se le reconoce a Perón, obviamente, es haber reconocido la dignidad de un trabajador, haber hecho valer esos derechos que ya existían, pero que no se cumplían, que en definitiva no se cumplían. El derecho obrero no es que lo inventó Perón, no es que el aguinaldo lo trajo Perón y fue una revolución, no, simplemente los hizo valer el derecho a que ser pobre no era que no podías tener salud, que no podías tener educación, que no podías tener nada, ¿no? El derecho lo tenías, nada más que no se hacía valer. Bueno, entonces es importante la igualdad ciudadana. El Estado debe garantizar los derechos a través de la restricción, la libertad, porque la libertad beneficia al poderoso, dice acá. O sea, el Estado, a través de la restricción, beneficia a la mayoría. ¿Qué es la restricción? Que el rico, que el que tiene poder, no puede hacer lo que quiera. Por eso el Estado, en cierta forma, debe ser un Estado vivo, que vaya acomodando las cosas para que el que tiene más poder, siempre el que tiene más poder va a tener ventaja sobre el que no lo tiene. Eso está claro. Entonces el Estado tiene que ser el garante de que esa ventaja no se pueda llevar a cabo, que se mantenga un nivel de igualdad que sea soportable en una sociedad. Bueno, la libertad, como decimos, siempre beneficia al poderoso. Si yo digo, hacemos lo que queremos a partir de mañana, el que tenga mejor trabajo, el que tenga más plata, el que tenga mejores autos, va a tener seguramente más derechos y más posibilidad de hacer valer su derecho que el que no las tiene. Exacto, esa es la idea del neoliberalismo, libertades máximas que terminan beneficiando a los que más tienen y van concentrando el poder, porque incluso los que parecían beneficiados en un momento, al pasar el tiempo, dejan de ser beneficiados y cada vez se concentra el poder en menos manos, que es lo más complicado. Bueno, por eso las personas deben participar en el
en el ámbito democrático. Militancia es participación ciudadana activa. Muchas veces nosotros decimos militancia como un verbo de estar en un partido político. No tiene nada que ver la militancia con estar en un partido político. Una de las formas de militar es estar en un partido político, pero hay miles de formas de hacer militancia. Bueno, la militancia orgánica o colectiva permite cambios más complejos. ¿Qué dice esto? Que cuando la gente se junta, cuando el problema de uno es el problema de varios, ese problema tiene más posibilidades de resolverse, o sea, y más posibilidades de complejizarse y de tomar soluciones más contundentes, que puedan generar un cambio en la sociedad. Bueno, más derechos exigen también más responsabilidades, de eso no nos podemos olvidar. Así que bueno, vamos ahora, luego de haber visto un poquito la ciudadanía, vamos a hacer una pequeña introducción de la Constitución y vamos a ir después con un tema, con un corte en el medio y seguimos hablando, pero arranquemos hablando de la Constitución. La Constitución principalmente surge del poder constituyente, que a su vez surge de las entrañas del pueblo. Son los representantes que se organizan para hacerlo así. Son elegidos para ello incluso. Cada vez que se quiere modificar la Constitución, primero, ¿qué es la Constitución? La Constitución es el máximo, es nuestra máxima como nación. Ningún otro tipo ni una ley, ni un decreto, ni una constitución provincial, ni un código puede contradecir lo que diga la Constitución. Es nuestro máximo mandamiento, se podría decir, nuestra máxima regla que se debe respetar y a la cual la justicia se debe adaptar para poder decidir si algo es legal o algo es ilegal. Eso es muy importante, porque cuando una Constitución es limitada, la justicia tiene mucho poder de decidir sobre esto. Vamos a un caso simple. Una empresa se abusa con los precios y deja a mucha gente sin poder consumir un bien. La justicia, como la Constitución hoy es tan limitada, en ningún lado dice que tiene que defender a lo social antes que lo individual. Al contrario, la Constitución habla de defender lo individual nada más, la Constitución que hoy tenemos vigente. Entonces, la justicia no puede ir en contra de la Constitución y debe regular para el lado individual, para el lado de la empresa, obviamente, porque si vos lo ves como distintas personas, no lo ves como un problema global, sino como una empresa y Juan, Pedro, Pablo y todo un montón de personas que están en contra de eso. Entonces termina favoreciendo a él, porque en ningún lado dice que primero importa la sociedad y después importa el individualismo. Entonces, por eso es importante una Constitución. Bueno, como decíamos, los constituyentes, que son elegidos por el pueblo, son los que pueden modificar la Constitución. Nosotros tenemos un país republicano porque tenemos una división de poder, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, ambos con sus funciones, y a su vez que entre ellos se controlan. Es representativo porque se ejerce a través de representantes, que los elegimos con el voto. Y es un país federal porque cada provincia cede parte de su soberanía a un gobierno central, que es el gobierno, es la presidencia en este caso. Bueno, en el artículo 30 se establece el procedimiento para reformar una constitución. Se requiere una potencia política enorme. Se requieren 3/4 de los votos de la Cámara, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Para conseguir 3/4, o sea, hagamos de cuenta que un presidente tiene que conseguir el 75% de los votos para poder hacer solo un cambio constitucional. Algo casi imposible, lograr que el 75% de la población. Fijémonos cómo Scioli le cuesta llegar al 40%. Imagínate lo que sería llegar al 75%. Nunca nadie, ni siquiera Perón, que alcanzó el 60%, en su mejor elección alcanzó el 60%, no podría alcanzar nunca un 75%. Es imposible. Por lo tanto, lo que hay que lograr es consenso, es acuerdo con las distintas fuerzas políticas, que también es complicado. Si no, miremos la oposición. ¿Qué posibilidad tiene hoy el gobierno de juntarse con la oposición y arreglar un cambio constitucional? Casi que ninguna, ¿no? Bueno, lo que dice acá es que se le asigna a la Constitución poderes sobrenaturales, mágicos, casi divinos, que existen desde el principio de los tiempos como una verdad revelada. En realidad, la Constitución es una construcción humana para ordenar el país y poder avanzar hacia adelante. Es una construcción de las personas, no es algo divino, no es que no se puede modificar, o que lo que hicieron cuando estaba Rosas, Urquiza o Mitre o todos nuestros próceres era lo máximo que se podía hacer. No, ellos eran personas que vivían en su momento y esto se tiene que ir readecuando para poder estar a la altura de los tiempos que vivimos. Si no, nos vamos a quedar siempre viviendo en ese momento. No podemos vivir una vida del siglo XXI con leyes del siglo XIX, sería una locura.
Es como querer tener 20 años con pantalones de un chico de 5, digamos, prácticamente. Sí, exacto. Y también visibilizar estas cosas, porque la Constitución del 49 no puede ser que nadie la conozca cuando fue una Constitución revolucionaria en su momento. Ya vamos a ver las cosas que decía esa Constitución, los derechos que obligaba al Estado a darle a las personas, que podría haber cambiado realmente el país, pero en un 100%, y se cambió por nada. Ahora vamos a entrar en eso. Bueno, dice, surge siempre los cambios constitucionales, salvo en estas dos ocasiones que te digo, que fue en el 94 en el gobierno de Menem y en la Constitución del 49 de Perón, donde se eligió democráticamente este cambio constitucional, siempre vino atado o a alguna guerra o a algún golpe de Estado los cambios constitucionales. Por ejemplo, la primera constitución después de la Guerra de Independencia se firma sin Buenos Aires y nace luego del conflicto del 53, por lo tanto es hija de la batalla de Caseros. En el 60, la nueva reforma constitucional es hija de la batalla de Pavón. En 1880 es hija de la batalla con Carlos Tejedor para que Buenos Aires no sea la capital del país. Entonces, cada marca constitucional es rodeada por un golpe de Estado y se escribe con sangre, como fue en el 55, luego de que un golpe de Estado derrocara al general Perón. Entonces, los únicos momentos donde los cambios son resultado de una decisión del pueblo es en el 49 y en el 94. Ahora vamos a empezar a revisar un poco eso. Nuestra primera constitución, la de 1853, la que estudiamos en la escuela, la que nos dicen, este es lo máximo, esto es lo que tenemos que cumplir todos y es mejor que esto no vamos a poder hacer nunca nada. Bueno, incluye derechos civiles sobre ideas, culto, comercio, sobre propiedad, siempre referido a la esfera individual, o sea, siempre defendiendo los derechos individuales, porque en ese momento en el mundo estaba eso de moda. En ese momento, en 1853, en un mundo totalmente liberal, Inglaterra estaba en la época victoriana, Estados Unidos estaba con el desarrollo de esto del liberalismo y todas estas cosas. Por lo tanto, es una constitución liberal, una constitución de ese momento, como si hoy haríamos una constitución, sería muy diferente a la que podríamos hacer en 1990, ¿me entendés? Cada momento histórico, y depende de dónde se ubique esa constitución, refleja ese momento histórico, obviamente, porque eran las ideas que dominaban en ese momento. Entonces, se firma luego de que Urquiza Urquiza derrota a Rosas en la batalla de Caseros. Bueno, la historia. Acá vamos a empezar a hablar ya de la Constitución del 49 y dice que la historia pasa por alto la Constitución de 1949, con fuerte protección social, también sobre los recursos naturales y sobre la soberanía. En 1955, cuando el golpe de Estado derroca a Perón, se realiza una asamblea constitucional, pero con el peronismo prescripto, o sea, el 50% de la población no tenía legitimidad en esa asamblea constitucional que se estaba haciendo, porque el peronismo estaba prescripto. La población no tenía representatividad. Se elige entre socialistas, radicales y radicales conservadores. Acá vemos cómo socialistas y radicales se unen a un golpe de Estado para modificar beneficios muy importantes que se le había dado al pueblo. Entonces, por eso digo que a veces hay que tener cuidado con esas izquierdas que pareciera que quieren gobernar, pero que cuando tienen la posibilidad de ponerse del lado del pueblo, deciden estar del lado, o cuando hacían los paros de Moyano, que la izquierda, en vez de no meterse con el paro de Moyano, porque Moyano no es una representación de izquierda, iban y cortaban las autopistas, las principales vías de acceso. Esas eran fuerzas de izquierda las que lo hacían. Y podés estar en desacuerdo de un país, pero no te puedes aliar con tu máximo enemigo para sacar un gobierno, por ejemplo, o para debilitar un gobierno. Es algo ilógico desde tu pensamiento.
Bueno, entonces, entre socialistas radicales y conservadores se pusieron de acuerdo para hacer una reforma constitucional. Además de esto, la UCR intransigente, que era una parte de la UCR, se levanta en sesiones y deja incluso con menos legitimidad este cambio constitucional. Ya no estaba el peronismo, una parte importante de la Unión Cívica Radical, que era el segundo partido más importante, tampoco estaba. Entonces se hace una modificación de la Constitución que lo que hace es poner nuevamente en vigencia la Constitución de 1853, esta que decíamos recién, con sesgos liberales, que se fijaba en el individualismo y nada más. Entonces saca la ley esta. El único cambio que le agrega es el artículo 14 bis, el famoso artículo 14 bis, que regula los derechos laborales. Es el único cambio, o sea, de una constitución que regulaba muchísimas otras cosas, además de los derechos laborales, pasa a regular solamente los derechos laborales. Por lo tanto, es un retroceso enorme que permite, o sea, teníamos una constitución de cuando éramos un país que tenía 5 vaquitas y que no tenía ni de casualidad una industria, cuando en la época de Perón estábamos haciendo aviones y autos, o sea, y volvimos a esa constitución de cuando creamos vaquitas, ¿me entendés? Teníamos una constitución para hacer aviones y la cambiamos por una constitución para hacer vaquitas. Bueno, con eso está la introducción y ahora vamos a hacer un corte y volvemos y hablamos específicamente ya de qué hablaba la Constitución del 49, que es muy importante para entender todo lo que estamos hablando. Así que bueno, vamos con un cortecito, Chuno, y volvemos. Bueno, volvemos con economía y política, ya casi las 12 menos 20, pasadita un poquito. Vamos a seguir con el tema entonces que nos compete hoy en el día de la fecha, que es la Constitución, los cambios constitucionales y principalmente la Constitución del 49. Ya hablamos de la ciudadanía, de lo que era la Constitución, de cómo más o menos era la Constitución de 1853, y ahora vamos a pasar al tema, al centro de este informe, que es la Constitución del 49, ocultada como tantas otras cosas de la historia que podrían haber hecho un cambio importante en nuestra vida diaria, en nuestra forma de vivir diaria, en eso que criticamos tanto, que a veces decimos, che, la justicia, la verdad que siempre está del lado del que tiene plata, o qué mal que trabaja la justicia, o cómo las empresas extranjeras se abusan de los recursos nacionales y no dejan nada. Bueno, todos esos cambios lo pensó Perón y los metió dentro de una constitución. O sea, el tipo no solo hizo modificaciones sociales, sino que las quiso institucionalizar y llevarlas a la Constitución, y lo hizo en el 49. Vamos a empezar a leer un poco. Bueno, el mito, primero hay que derrumbar ese mito de que la sabiduría de los constituyentes de la Constitución de 1853 es única y que no se puede cambiar. La Constitución debe modificarse porque cualquier mínimo sentido común, dice, un mínimo de sentido común autoriza a pensar que una Constitución no solo puede, sino que incluso debe ser reformada. O sea, no es que solo se puede, sino que debe ser reformada. Cada tanto la tenés que reformar porque dice, a riesgo de anquilosarse, no sé qué quiere decir la palabra, pero debe ser como a meterse, a quedarse, a anquilosarse en el tiempo. Y dejar de servir para los fines que ha sido creada. O sea, se puede convertir en un instrumento en tu contra, porque deja de tener utilidad y se puede poner en tu contra, porque no cumple con su función. Bueno, un artículo que expresa la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. Los cambios constitucionales pueden ser totales o parciales sobre algunos artículos de la Constitución. Por lo general son parciales, pero la Constitución del 49 fue una reforma general de la Constitución. ¿Qué es? Ajá, mira vos. Mira qué importante es justa la palabra, digamos. Bueno, los liberales y los demócratas en nuestra patria se opusieron siempre a las modificaciones de las cartas magnas, o sea, de las constituciones, que les aseguraba satisfacción y seguridad, muchas veces en perjuicio y desmedro del grueso de la población. Bueno, vamos a hablar del gobierno peronista, de la constitución peronista. Un discurso de Perón muy importante sobre este tema que dice: la evolución de los pueblos, el simple transcurso de los tiempos cambian y desnaturalizan el sentido de la legislación dictada por los hombres de una época determinada. O sea, cambia y hay que cambiarlo, es simple. Cerrar el paso a nuevos conceptos, nuevas leyes, nuevas reformas de vida equivale a condenar a la humanidad a la ruina y el estancamiento. Ese fue un discurso de Perón. Dice,
pese al claro origen democrático del gobierno de Perón, la iniciativa provenía de un gobierno fraudulento y totalitario. Eso es lo que lo que se decía luego para poder sacar la Constitución. Lo que solamente perseguía asegurar constitucionalmente la reelección de Perón. O sea, lo que decía la prensa en ese momento es que lo único que importaba acá era que Perón pueda ser reelecto, que era antes los gobiernos duraban 6 años y tenían una sola elección, no había otra posibilidad de elección. Eso fue hasta el 94, hasta la reforma del 94. Los gobiernos duraban un periodo de 6 años. Perón hizo la modificación cuando cambió esta ley. Una de las modificaciones era que Perón pueda ser presidente por 6 años más. Vamos a... estaba en la Constitución del 49, entre los cambios que se quería. Pero vamos a seguir leyendo porque tiene partes importantes esta historia. Bueno, él dice, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Si estos señores son verdaderos demócratas, como anuncian tanto, su acción han de hacerla sentir en los comicios y no en tugurios de la conspiración. Bueno, hay palabras complicadas en esta nota, pero bueno, lo que dice es que si realmente los representantes del pueblo son demócratas, lo van a representar en las urnas y no haciendo problema o hablando mal del gobierno. Eso es lo que decía Perón en ese momento. Dice, cuando redactamos nuestra proclama revolucionaria en 1943 dijimos que no culpábamos a nuestra Constitución de los males que aquejaban a la República, sino a los hombres encargados de aplicarla. O sea, no, Perón decía que no era culpa de la Constitución, era culpa de que los que la deberían haber aplicado no la aplicaron como debería ser. Que lo habían hecho en su beneficio y no en el de la nación. Seguimos pensando lo mismo que entonces y deseamos encarar una reforma para que cualquiera sean los hombres que la apliquen, no encuentren ya las posibilidades de deformarla y aplicarla capciosamente. Es evidente también, y eso lo reconocen los ciudadanos, que la Constitución Nacional no ha sido adaptada a los nuevos tiempos ni a las nuevas necesidades. Así parecen también haberlo comprendido casi todos los países, desde que su Carta Magna es una de las más antiguas del mundo en lo que a actualización se refiere. Que decía que era una de las constituciones más antiguas del mundo, ¿no? Bueno, la Constitución fue sancionada el 11 de marzo de 1949 por la Asamblea Constituyente, jurada el 16 de ese mismo mes. La Constitución fue jurada el 16 de ese mismo mes. Y año en el que Perón todavía era presidente de la Nación. Bueno, el antiguo preámbulo de la Constitución de 1953, para los que recuerdan a Alfonsín, que durante su campaña pronunciaba el preámbulo de la Constitución, fue respetado, se había insertado luego de los clásicos objetivos constitucionalistas una sola frase que dice: la irrevocable decisión de construir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Fue el único cambio que se le agregó al preámbulo de la Constitución. Bueno, pasemos a los cambios específicos más importantes. La Revolución Justicialista había iniciado una etapa de grandes cambios en el país. O sea, gracias a Perón se habían iniciado cambios muy importantes en el país. En lo político, en lo social, en lo económico, y inspiraba a que esos cambios estuviesen insertos en una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque un gobierno que hace muchos cambios pero no los puede traducir en instituciones, no los institucionaliza, corre el riesgo de que el próximo gobierno que venga los tire por la basura y no los cumpla, no tenga la obligación de cumplirlos. En lo político, como ya había demostrado en los hechos, asegurar y reforzar el régimen republicano, representativo y federal. En lo económico, el afianzamiento del bienestar y la prosperidad del pueblo mediante la independencia económica de la patria, que asegure que la riqueza argentina ha de ser de los argentinos y no entregada al extranjero como lo había sido hasta nuestros días, con lo que lucraban los grupos que entregaban al extranjero las riquezas del país. La Constitución de 1853 no decía nada de que había que cuidar los recursos del país y que eran para los argentinos, en definitiva. Entonces,
venía cualquiera, hacía lo que quería, le entregaban explotaciones petroleras a cualquiera, era a libre albedrío del gobierno que venía, digamos, no había una carta magna que diga, esto no lo puede hacer, es inconstitucional. ¿Entendés? Entonces, por eso era importante. El capital al servicio de la economía nacional. Suprimir el abuso de la propiedad, puesto que el bien privado es también un bien social. O sea, por ser un bien privado no deja de ser un bien social. Es bien privado hasta que empieza a afectar a los intereses de la sociedad. O las tierras. ¿Cómo puede ser que estemos cultivando si todavía hay gente que no tiene un pedazo de tierra para hacerse su casa? Ni siquiera para cultivar, para ponerse a cultivar, para hacer su casa. Bueno, en lo social se trataba de instaurar un régimen justo, humano y sin privilegios y sin lucha de clases. Institucionalizar los derechos del trabajador, asegurar el acceso de todos los argentinos a los beneficios culturales, que era muy importante en el gobierno de Perón, la educación y la ciencia. Mirá qué importante, ya se pensaba en ese momento todas estas cuestiones. Vamos a leer un poco qué quiere decir con función de la propiedad y qué decían los artículos de la Constitución. Bueno, en lo que respecta a la función de la propiedad, había 3 artículos fundamentales. Artículo 38 de la Constitución del 49. La propiedad privada tiene una función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Artículo 39. El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objetivo el bienestar social y sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino. O sea, nadie puede ganar no está prohibido que las empresas ganen plata, está prohibido que las empresas lucren con el exceso o la falta de cumplimiento de los derechos de los que no lo tienen. Está bien que una empresa gane plata, una empresa alimenticia gane plata, pero está mal que para ganar plata haya que tener al 30% de la población con hambre. Y que acá haya gente... Exacto. Y el artículo más importante, que era el artículo 40, que dice, la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro del orden económico conforme a los principios de la justicia social. O sea, le otorgaba a los derechos sociales ventajas sobre los derechos individuales. No los eliminaba los derechos individuales. La Constitución le agregó cosas, no le sacó nada de lo de la Constitución de 1853 se sacó, sino que se agregó y se le dio prioridad. Bueno, dice, personal en cuanto tiene como fundamento la exigencia de que se garantice la libertad y afirmación de la persona. Social en cuanto a que esa afirmación no es posible fuera de la sociedad. O sea, obviamente, sin que vaya una sociedad próspera, no puede haber personas que les vaya mejor que otras. Sin el concurso de la comunidad, que la sobrellevara y en cuanto es previa la destinación de bienes exteriores en beneficio de los hombres. Lograr una economía humanista, preservar la soberanía nacional en el exterior y paralelamente asegurar el justo beneficio económico del pueblo productor, o sea, asegurar que el productor pueda tener buenas ganancias también. Lo que leíamos el otro día, que entre lo que le pagan al productor de uva y lo que vende el supermercado hay 49 veces de diferencias, o sea, 49 veces gana el supermercado y de esa una sola le corresponde al productor. Eso decía Perón de cambiar, de que haya una justicia social que regule todas esas cuestiones. Bueno, la importación, la exportación, las mismas estarán a cargo del Estado. O sea, le quitaba la posibilidad de lucrar con países del exterior a cualquier persona. ¿Por qué? Porque eso genera beneficio hacia esa persona, obviamente. Entonces se aseguraba que la importación y la importación pasen por manos del Estado. Es la creación del Instituto Argentino para la Producción y el Intercambio, el IAPI, que permitió al Estado una función reguladora que se tradujo en la fijación de precios compensatorios para productores cuyas mejoras en ganancias iban antes a las arcas de los monopolios. O sea, a las exportaciones, por ejemplo, no existía porque vos le tenías que vender al Estado y el Estado era el que se encargaba de negociar los precios con Inglaterra, con el tipo que se lo tenga que vender. Pero a su vez el Estado le aseguraba al productor un precio mínimo, el cual lo iba a tomar por más que suban o bajen los precios internacionales. Ese riesgo quedaba a cargo del Estado.
obviamente cuando había más ganancia, esa ganancia entraba al Estado, cuando había más pérdida, esa pérdida la asumía el Estado. ¿Qué es el Estado? Las personas. Cuando había más ganancia, las personas podían tener más escuelas, tener más hospitales, tener más de todo, y cuando había pérdida, bueno, la sociedad se tenía que hacer cargo y mantener al productor para que pueda seguir produciendo. O sea, era una especie de subsidio, pero a su vez ganancia en otro momento. Exacto. Bueno, la función reguladora para garantizar, quitar las ganancias a los antiguos monopolios. La clave era la siguiente: a muchos vendedores internos, productores, un solo comprador que era el Estado. A un solo comprador externo, Inglaterra, un solo vendedor que era el Estado. Esto permitía regular las ganancias a la oligarquía y controlarles los precios a los ingleses en función del interés nacional. El Estado se interponía así entre los oligarcas y sus aliados externos. Además, al mantener bajos los precios del agro y controlar la comercialización interna, se garantizaba bajos precios en los alimentos para la mayoría de la población. Bueno, las riquezas nacionales habían sido entregadas al dominio foráneo, o se pretendía hacerlo. Si no se lo habían entregado, estaban a punto de hacerlo. Nada resguardaba en ese sentido la anterior constitución. Lo que hablábamos recién, que la constitución anterior no resguardaba los beneficios de los recursos naturales para el país. A merced de ello, había una excesiva libertad, servicios públicos. Lo que dice acá es que los servicios públicos, que deberían ser lo más protegidos por el Estado, porque es la forma de otorgar bienestar a la población, estaban en manos de empresas extranjeras, que respondían obviamente a intereses extranjeros y no al interés social que Perón pretendía imponer a la sociedad. En el texto constitucional estableció que esto también es muy importante, y creo que fue una de las cosas más importantes que llevaron al derrocamiento de Perón en el 55, que los minerales, las caídas de agua, el petróleo, el carbón y el gas, y toda fuente de energía natural, excepto la de origen vegetal, son propiedad imprescindibles e inalienables de la nación. ¿Qué decía esto? Que el Estado era el dueño de todos los recursos naturales y que el Estado era el que iba a decidir cómo los explotaba. Algo muy importante, ¿no? Los servicios públicos pertenecen originalmente al Estado. Bueno, después pone al hombre como eje de una nueva sociedad. Se considera al individuo ante todo como un ser político y no como en su condición también primordial y fundamental de trabajador y miembro de familia, esposo y padre. O sea, le daba un sesgo político, un sesgo adicional al político que preveía la Constitución de 1853, como miembro de familia, trabajador, padre, todas las formas que toma una persona durante su vida. En 1853 se ignoraba todas las llamadas sociedades intermedias, es decir, la familia, el municipio, las clases sociales, las asociaciones profesionales, o sea, todas las agrupaciones naturales que en conjunto integran la sociedad. Se las ignoraba, no tenían relevancia cuando se creó la Constitución de 1853. En la Constitución de 1949 legisló adecuadamente sobre los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad. Mirá qué importante. O sea, regulaba los derechos de la ancianidad y tuvo en cuenta el derecho de todos los ciudadanos a la educación y la cultura. Todos los ciudadanos, o sea, lo que hoy recién tenemos, que es una educación para todos, y la posibilidad de que los ancianos puedan tener una ancianidad más o menos ordenada. Ya este tipo lo hablaba en 1949. Imagínate cuántos años de problemas nos podríamos haber ahorrado si esto se hubiera respetado, ¿no? Derechos del trabajador. Todas aquellas disposiciones revolucionarias de carácter social habían sido tachadas de inconstitucionales e impugnadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y si bien éstas las había declarado válidas, con excepciones a algunas reservas, ello no bastaba. Era preciso darles jerarquía constitucional. ¿Qué dice esto? Que las leyes existían, pero como la Constitución no las regulaba, cada gobierno podía cumplirlas o no cumplirlas. Derecho a trabajar, derecho a una retribución justa, derecho a capacitación, derecho a condiciones dignas de trabajo, derecho a la preservación de la salud, derecho al bienestar, derecho a la sociedad,
derecho a la seguridad social, derecho a la protección de la familia del trabajador, derecho al mejoramiento económico y derecho a la defensa de los intereses profesionales. Bueno, Chulo, ¿querés que vamos con un temita musical? Y volvemos. Para así nos ordenamos porque creo que hay cadena o va a haber cadena nacional, así que nos tenemos que ordenar con eso. Y bueno, y ya volvemos al aire. Bueno, volvemos con economía y política. Habíamos hecho un cortecito porque nos informaban que parecía que existía la posibilidad de la cadena, así que bueno, nos queríamos informar para ver si era así. Así que bueno, nosotros vamos a seguir cualquier momento si ven que se corta, es porque tenemos que poner la obligación, tenemos por obligación que poner la cadena nacional, así que bueno, no se asusten que... Exacto, todavía no es seguro que va a estar dentro del horario del programa, pero se corre el rumor de que existe la posibilidad. Bueno, sigamos con nuestro tema que es la Constitución del 49. Ya estamos casi finalizando, así que terminamos con este tema y nos metemos ya a la entrevista. Vamos a hablar un ratito con Facundo Armas. Bueno, en la práctica, el peronismo había asegurado el derecho al trabajo, al bienestar, mediante el goce de vivienda, indumentaria, alimentación adecuada y protección de los miembros de la comunidad familiar y el mejoramiento económico de todos. Pero lo quería traducir también cambios constitucionales que lleven a la obligación de cumplir con estos derechos. También incluyó derechos de familia, decía que la familia como núcleo primario fundamental de la sociedad será objeto de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de los fines. O sea, hablaba de los derechos de la familia. Imagínate si hoy la justicia podría, además de decidir todo lo que decide, a libre albedrío, estaría obligado a decidir en base a los derechos de una familia, ¿no? En proteger a la familia ante ciertas cuestiones, por ejemplo, maltrato familiar, ese tipo de cuestiones, a proteger a los chicos, a proteger a la madre, que muchas veces no pasa, y a darle, por ejemplo, un asilo, un lugar donde estar a esas personas. De eso habla esto. Darle un derecho a mostrar una cara del derecho significa que después el Estado tiene que estar atrás de ese derecho, otorgando beneficios. Ese derecho se transforma en mejoras a ese sector. Por ejemplo, derechos de la ancianidad, decía, derecho a la asistencia, a la vivienda digna, al derecho a la alimentación, al vestido, derecho al cuidado de la salud física, derecho a la salud moral, derecho al esparcimiento, derecho al trabajo, derecho a la tranquilidad, derecho al respeto. O sea, se contempla al hombre y la mujer que luego de toda una vida de trabajo pueden quedar en el desamparo. En este caso, corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de institutos y fundaciones creadas para tal fin. Es increíble, es lo que hoy se está haciendo más o menos, que incluso esto es mucho más profundo, pero se lo puso dentro de una Constitución. Y uno se pregunta, ¿por qué esto no está en la Constitución? ¿Qué impide que esto esté en la Constitución? Porque ningún poder tuvo la fuerza política ni la decisión política de hacer una reforma. Vos pensás que este gobierno intentó hacer una reforma y obviamente no la tuvo nunca la fuerza política, pero si la hubiera intentado, vos pensás que le hubieran quemado la cabeza a la gente que era para darle un tercer mandato a Cristina. Que puede ser que sea para eso, porque lo que decía Perón era que él no estaba seguro de si era bueno que él tenga otro mandato, pero él estaba seguro de que necesitaba que esta constitución se siga cumpliendo y que no tenía visión de que podía venir por otro lado el cambio, ¿me entendés? Entonces la gente misma le pedía a Perón que él siga siendo el representante del pueblo, por eso querían ese cambio constitucional. Con Cristina pasa lo mismo, si hoy Cristina fuera a elecciones, gana en primera vuelta y gana por el 50% de los votos, pero no va a pasar porque no tiene reelección. En cierta forma estoy un poco de acuerdo yo con los cambios, pero bueno, es un tema también largo de tratar. No, no, son años y años, pero también vendría bien el cambio de gobierno. A mí me gustan los cambios dentro del mismo en este caso la competencia de Macri, obviamente que no quiero que esté Macri en el poder, pero sí que, por ejemplo, dentro del Frente para la Victoria salga una nueva figura, que puede ser Scioli, podría haber sido otra. En este caso resultó ser Scioli. Que bueno, hoy no sé si vamos a llegar, pero tenemos otro tema para hablar de eso muy interesante también. Bueno, y para finalizar, derechos en educación y cultura, que dentro de todo
hoy son más visibles, pero él los visibilizó hace 50 años atrás, 60, 70 años atrás, así que, bueno, aplaudimos en una persona que pensó una sociedad no para ese momento, sino para 50 años después. Que si hubiera tenido todo esto firme y todo esto al día, los papeles al día, como se suele decir, hoy seríamos una mejor sociedad. Es como te digo, se pasó de una sociedad que criaba vaquitas y vendía cueros a una sociedad que producía aviones, autos y casi todo lo que consumía en ese momento durante la Revolución Peronista. Y en el 55, luego de esa revolución, más o menos el país industrializado quedó, pero se volvió para atrás con todos estos cambios que podrían haber dado no solo una industria, sino una industria que sea distributiva y que reparta en buena forma a la gente. Así que esas cosas no las vivimos, se nos ocultan, no la vemos, en la historia no la vemos, no se recuerda la fecha de esta constitución, no se habla de que es posible una constitución en este sendero. Entonces es complicado, ¿no?, la vida política cuando tenés tan pocas, cuando te cierran tanto los caminos y no te dejan ver estas cuestiones. Lo que más queríamos hoy era eso, mostrar que existió, que el país lo intentó y que bueno, salió mal, como siempre hay vencedores y vencidos. Sí, yo creo que eso ya igual es tema superado, la gran parte de la sociedad. Pero bueno. Y sí, pero bueno, creo que son los menos y no sé que si habría que votar por eso lo aceptarían, pero bueno, es un tema también largo para debatir. Pero bueno, eso fue el tema de hoy, que fue la Constitución peronista. Y bueno, vamos con un tema y ya volvemos para hablar un ratito con Facundo Armas. Soy nacido en esa tierra que mi padre me enseñó a querer y a respetarla, a jamás abandonarla, ser futuro y ser canción. Grandes hacedores de mi patria que han luchado con el alma por justicia e igualdad. ¿Qué dirían si ven al que trabaja diariamente y no le alcanza para traer a casa el pan? Bueno, volvemos con economía y política. Ahí estábamos escuchando de fondo a Facundo Armas y también lo tenemos en el teléfono. Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchás, Facundo? Bueno, se cortó ahora, el Chuno ya retoma la llamada y bueno, lo seguimos escuchando mientras tanto, así retomamos la llamada. Bueno, ahora sí parece que está funcionando tan complicado los celulares en la mañana de sábado. ¿Cómo está, Facundo? ¿Qué tal? Buen día, Esteban, para vos, para toda la gente de la radio. La verdad que un gusto poder estar hablando con ustedes. Bueno, sí, un gusto para nosotros también, que tuvimos, al menos yo tuve la oportunidad ya un par de veces de verte, a veces en algunos actos y también en algunos shows, así que siempre me gusta tu música. Y bueno, ya lo estoy convenciendo acá a mi compañero el Chuno para que vayamos a la próxima presentación que tengas. Me enteré por una compañera que te vas para Europa y bueno, me pareció una noticia muy buena, así que quería que nos cuentes un poco cómo fue esto, cómo es tu experiencia con este tema y bueno, y qué necesitas, cómo podemos ayudar desde la radio, desde Río Grande para que nos representes mucho mejor, ¿no?
Sí, bueno, estamos viendo, surgió una linda oportunidad, una linda posibilidad hace unos meses. En realidad venía charlándose hace mucho tiempo con una asociación ítalo-argentina de Roma, que bueno, ellos hacen un encuentro por el Día de la Diversidad Cultural, el 12 de octubre, y allá en Roma, y surgió la posibilidad con algunos de los integrantes de la asociación que estaban en Buenos Aires en marzo, cuando fuimos a tocar a hacer una gira por Buenos Aires. Nos encontramos y nos invitaron y nos dijeron que me iban a mandar la invitación formal desde Italia, firmada por toda la gente de la comisión, para que tengamos una invitación oficial para poder ingresar al país y conseguir, qué sé yo, los pasajes, un poco de plata, todo para poder movernos allá. Así que después de empezar a gestionar todo, estamos ya bastante encaminados. Estaríamos viajando por el momento el 3 de octubre para estar tocando el 12 en Roma, el 15 también en Roma, posiblemente en la embajada argentina. Después viajar a Alemania, Francia y algo de España también. La idea es terminar en España, hacer algunos más o menos 25 o 30 días de recorrido. Siempre tocando la música. Sí, siempre haciendo nuestros temas, representando a la provincia, representando en este caso al país también y a Latinoamérica, porque va a ser un encuentro intercultural donde va a haber gente de distintos continentes y bueno, justamente esta diversidad cultural nosotros vamos a estar mostrando un poco cómo se vive la música en esta latitud de América, así que haciendo un poco de repertorio fueguino y un poco de repertorio latinoamericano igual, y bueno, así que muy contento de que se ha surgido. Hasta el momento está por confirmarse los pasajes, lo que nos estaría faltando después un poco el tema de la movilidad allá, el tema de, bueno, allá también si nos cubren un poco de alojamiento y comida, pero algunos días nomás. Sí. Así que vamos a hacer el 25 de septiembre, vamos a hacer un espectáculo en la Casa de la Cultura, un recital, tal vez haya amigos invitados. Ok, ahí vamos a estar entonces. Buenísimo, así que ahí vamos a estar invitando a toda la gente de nuestra ciudad que vaya a hacernos el aguante, a acompañarnos para poder cumplir nuestro sueño, que es este viaje, que es poder presentar nuestro disco, nuestro segundo material discográfico de Luz y Viento por allá. Y bueno, una experiencia que creo que va a ser única, así que esperemos contar con los recursos necesarios para poderla disfrutar a full y poder representar de la mejor manera nuestro lugar. Sí, sí, ojalá que todo salga perfecto. Y bueno, vamos a hablar un poco de... Hay un tema que te quería preguntar, Herederos de la Tierra, que me imagino que es del último disco. Sí. Es un tema que me gusta mucho, me gusta de los temas que escuché de tu es de tu autoría, me imagino. Sí, también. Así que es un lindo tema. ¿Cómo surgió la idea de hacer ese tema? Bueno, vos comentémosle a la gente un poco por ahí para el distraído, qué tipo de música haces y qué te gusta hablar y cuál es tu idea, ¿no? de la música que haces, qué es lo que querés comunicar con la música que haces. Sí, en sí lo que hago es música, para ahí no lo encasillo tanto, sino que es por ahí música, se podría decir, de estilo trovador, de trova, con raíz folclórica, porque tiene ritmos folclóricos, pero por ahí no estructuras determinadas. Por eso igual me gusta hablar de muchos temas de contenido social, en sentido de distintas causas también se persiguen, como hablar de Herederos de la Tierra, es referida a los pueblos originarios de Tierra del Fuego, de la isla, y habla un poco de la reivindicación de los pueblos originarios y de la construcción de la memoria de esta nueva generación, donde nos han impuesto muchos libros, mucha bibliografía errónea, por ahí que la han escrito los que han tenido la posibilidad, los vencedores en la historia, podríamos decir, y nosotros ya con otra nueva información, con gente que a través del tiempo se ha encargado de contar lo que pasó realmente, los pueblos originarios en este caso. Creo que esta nueva generación, los que estamos hoy acá, que tenemos el compromiso de contarle a los que vienen lo que pasó realmente, así que es un poco, se trata de la construcción de la memoria del pueblo, que en definitiva es reivindicar a nuestro pueblo originario, y bueno, de esa manera surgió este tema, que me dio la satisfacción de poder ganar un Precosquín, y además tuvimos la chance de hacerlo videoclip, así que invitamos a todos los amigos a mirar en YouTube Herederos de la Tierra, que es el video.
Sí, está en internet, lo vi por internet Así también. bueno, así que invitarlos a todos para que vean un poco, ahí está la concepción de la idea, y cuando empieza hablando Lola Kiepska, que fue una chamán Selknam, y donde, bueno, con mucho respeto se agregó una parte de ella donde hablaba de aquellos de las huellas de aquellos que vivían con anterioridad acá en nuestro suelo. Y es idioma Yelnan, digamos, está hablado. Sí. Porque el otro día estaba leyendo también que un chico chileno, no sé, habrá tenido 20, 25 años, estaba buscando retomar el lenguaje Yelnan, o sea, las raíces del lenguaje que se había perdido en sí, la mayor parte del idioma, del lenguaje, y estaba retomando todo, estaba haciendo una investigación por todo Chile, por toda Argentina también, intentando volver a flote, digamos, al idioma para poder seguir trasladándolo en las generaciones, ¿no? Me pareció un laburo recontra interesante y bueno. Sí, lo conozco, se llama Keyuk Chanten. Mirá vos. Estuvo acá en Río Grande hace un mes más o menos, así que vos ya lo conocía, ha venido un par de veces en los últimos años y he estado compartiendo con la comunidad Rafaela Easton, con los descendientes, con los Selknam de Río Grande, y él, bueno, hemos estado, también es músico, Keyuk, así que hemos estado haciendo algo en conjunto con lengua Selknam, con palabras, y también que en cualquier momento lo vamos a estar haciendo en internet, tenemos un video donde él dice la parte de Lola Kiepska, y nosotros cantamos Heredero de la Tierra, así que va a estar muy bueno, así que estamos tirando una premisa al aire. Bueno, me avisás entonces y lo buscamos. Igual ahí en YouTube, viste, por suerte últimamente te podés enterar de todo, así que está muy bueno. Bueno, entonces Facundo, era poder hablar con vos un rato, felicitarte por todo esto que estás haciendo, y bueno, decirte que tenés acompañamiento y que... Entonces, ¿cuándo es la fecha de la Casa de la Cultura? Va a ser el 25 de septiembre, viernes. Vamos a estar confirmando bien el horario y el tema de la entrada, que bueno, justamente va a ser para que los amigos colaboren con nosotros para poder hacer el viaje. Uh-huh. Así que, bueno, pero en principio sabemos que es el 25 de septiembre. Ok. ¿Y apoyo del gobierno, del Estado, están logrando algo también o están en eso? Y por el momento no tenemos apoyo de entes oficiales, digamos. Bueno, vamos a ver si se ponen las pilas. Sí, estamos ahí terminando de tramitar con alguna parte, así que si se confirma, bueno, obvio que si nos dan una mano vamos a estar comentando quiénes son, pero por el momento no tenemos nada confirmado. Bueno, vamos a ver si desde acá de la red podemos hacer un poco de presión para que se muevan también y apoyen las buenas causas. Así que bueno, Facu, entonces muchas gracias. Nosotros estamos ya casi encima de una cadena nacional, así que tenemos que ir acortando los tiempos y bueno, cerrando un poco el programa. Así que bueno, muchas gracias y bueno, en otro momento también vamos a hablar de nuevo seguro con vos para ver cómo te fue. Bueno, chicos, la verdad agradecerle mucho, felicitarlos también por el programa, por interesarse con temas diversos, así que bueno, muy agradecido como artista siempre a la difusión, a que se puedan contar lo que hacemos, que creo que es fundamental, y bueno, alentarlos como siempre a seguir adelante. Les mando un abrazo grande. Bueno, un saludo para vos. Ahora vamos a dejar para escuchar el tema Herederos de mi Tierra completo, y bueno, entonces nos estaremos hablando. Saludos. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Facundo Armas comentándonos de lo que va a ser su gira por Europa representando a Tierra del Fuego. Y bueno, nosotros comentarle que pareciera ser que la cadena nacional ya es un hecho, va a ser en algún momento, calcularon alrededor de las 12:30, siempre se demora un poquito, así que bueno, nosotros seguiremos con nuestro programa y en el momento en que arranque hacemos el corte y bueno, y lo dejamos con la presidenta. Ahora vamos con el tema de Facundo Armas, Herederos de la Tierra completo. Escuchen el principio cuando habla Lola Kiep en Yelnan, así que está muy bueno el videoclip, también búsquenlo en internet. Ya volvemos. Bueno, volvemos con el último bloque ya de economía y política, medio bloque, porque nos vamos a ir despidiendo al final. Se viene la cadena, va a quedar todo lo que hagamos, va a quedar medio a medias, así que vamos a ir con la despedida, vamos a ir a dejarlo con algunos temas hasta que sea la cadena, que pareciera ser ya 12:30 estaba programada, así que en cualquier momento comienza,
Así que bueno, Chuno, hasta las 14:30 que volvemos con Patas para Arriba. Sí, no hay excusa. Bueno, así que nos vemos en un rato y con Economía y Política la semana que viene, sábados de 11 a 13 horas. Recuerden hacernos compañía siempre. Estamos por la 100.3 FM La Isla. Adiós.